Gustavo Alegre. Con victoria en Carolina del Sur, Joe Biden oxigena su aspiración por la nominación demócrata y apunta al supermartes. Estados Unidos firma acuerdo con los talibanes para sacar tropas de Afganistán. Se trata del avance más importante para poner fin a una guerra de casi 2 décadas. Y Luis Alberto Lacalle asume la presidencia de Uruguay. ¿Qué esperar de su gobierno? Comienza Club de Prensa desde Washington. Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy lunes 2 de marzo aquí en Club de Prensa. Estamos transmitiendo en vivo desde Washington, la capital de los Estados Unidos, y estamos listos para analizar los acontecimientos más importantes aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Antes de comenzar, lo invito por supuesto a que nos haga llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales en nuestra cuenta Club Prensa NTN24, así como también a que se suscriba a nuestro podcast. Lo puede revisar todos los días, toda la conversación que tendremos con nuestros analistas y la que hemos tenido en los últimos días, la puede descargar a través de las plataformas de Spotify y de iTunes. Así que lo invito, por supuesto, a que se suscriba y nos haga llegar todos sus comentarios. Estamos listos para analizar los acontecimientos más importantes. Para hacerlo, como es costumbre, nos acompañan los mejores analistas y periodistas que están aquí en la capital de los Estados Unidos. Hoy contaremos con la presencia de Carlos Manuel Indacochea, analista político y sociólogo. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Buenos días. También está con nosotros ya un viejo conocido, el profesor Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown. Profesor, buenos días. Buenos días, un placer también. Un gusto para nosotros que nos acompañe. Y por supuesto está también con nosotros Alfonso Fernández, él es corresponsal de EFE. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Y estamos listos porque han habido muchas noticias, muchos movimientos en las últimas horas, un fin de semana intenso en lo que tiene que ver con la campaña rumbo a las elecciones presidenciales en noviembre aquí en Estados Unidos. Por una parte, el sábado, unas primarias importantísimas que se han vuelto, según algunos analistas, ya un punto de quiebre en las aspiraciones presidenciales de los candidatos demócratas. Joe Biden, el ex vicepresidente del presidente Barack Obama, el que fuera su mano derecha durante esa gestión, pues ha logrado una victoria importantísima, contundente, que le da oxígeno puro para seguir adelante con sus aspiraciones políticas cuando ya pues tras los malos desempeños que había tenido en Iowa y en las primarias de New Hampshire y de Nevada, pues muchos empezaban a dudar si verdaderamente tendría posibilidades reales de ser un contendiente para la Casa Blanca. Así que una victoria importantísima que empieza también ya a descifrar y a dar un poco de claridad sobre la contienda y los integrantes de este grupo de demócratas que están buscando la nominación presidencial. Inicio contigo, Carlos. Era una victoria que se esperaba para el vicepresidente Joe Biden, pero que sin lugar a duda ha sido con una contundencia que le da un espaldarazo importante del cara al supermartes. Bueno, la victoria disipó cualquier duda. Había dudas antes de la votación. Sin embargo, Biden tiene todavía muchísimo que hacer si quiere mantener esta postura moderada para la candidatura demócrata. Creo que el martes va a pasar algo decisivo, sobre todo ahora que hemos perdido a Buttigieg y que se ha opacado Klobuchar y Warren, ¿no? Y es que hay que recordar que el día de mañana se estarán celebrando elecciones primarias en 14 estados de la Unión Americana, el llamado supermartes, porque precisamente podría ser un momento de definición en el cual se estuvieran perfilando ya quiénes serían los candidatos que estuvieran en mejor posición para enfrentar a Donald Trump. Profesor, después de lo que vimos este fin de semana, efectivamente con esta victoria contundente de Joe Biden en South Carolina y con el retiro del exalcalde de South Bend, Pete Buttigieg, otro de los considerados moderados, podemos decir que Biden se perfila como efectivamente el candidato del grupo moderado. Puede ser que sí, pero hay una gran incógnita y eso es Michael Bloomberg. Yo vivo en Virginia, que es parte del supermartes, y me han llegado como en las últimas horas, como, no sé, 25, 30 ya avisos, llamadas, de todo,
aquí un poco molestoso porque ya es mucho, pero casi ningún otro candidato excepto él. Quiere decir, si a mí me está llegando, y yo no soy ninguna persona que me está llegando porque soy un votante nomás en Virginia, es un esfuerzo pero tremendo que está gastando un montón de dinero, y como él todavía no ha sido votado todavía porque recién está empezando ahora, hay que ver qué fuerza tiene todo ese dinero que está invirtiendo en la campaña presidencial, porque él sí se perfila también como otro moderado. Entonces, quiere decir, va a restar votos más bien de Biden, o más bien no va a tener mucho efecto, como Tom Steyer, que también era multimillonario, que ahora dejó la campaña, o si él realmente va a tener un efecto también, lo que quiere decir que le da más bien aire a Sanders, porque él entonces puede ganar mucho más delegados, mientras que Biden se disputa con Bloomberg y el resto. Alfonso. Sí, yo creo que lo que pasó el sábado es la resurrección de Biden, ¿no? Porque era una campaña, comenzó siendo el gran favorito, y después de Iowa y sobre todo en New Hampshire, donde fue prácticamente humillado, ¿no? Acabó en quinta posición. Todas las apuestas estaban en Carolina del Sur. En Nevada quedó en segundo lugar, donde hay una gran población latina. Él siempre se había vendido como uno de los que mejor conectaba con la comunidad latina. Bernie Sanders le ganó con amplitud. Entonces, lo de Carolina del Sur del sábado es fundamental para recuperar las aspiraciones de Biden. Pero, como bien comentaban, el supermartes va a ser quien decida de verdad la cuestión. Yo creo que la gran victoria de Biden, aparte de lo de Carolina del Sur, es la retirada del alcalde Pete Buttigieg, ¿no? Que había comenzado siendo como la esperanza joven dentro del ala moderado, y que pues casi como una aspirina, ¿no? Efervescente al principio, pero que en apenas 3 primarias acabó desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí veremos un poquito cómo se define la cuestión, y si Biden va más allá de su feudo en el sur y con los votantes afroamericanos, que es como su gran base sólida, ¿no? Pero debe ir a más si quiere disputarle la campaña a Bernie, que para mí me parece que es el gran favorito sin ninguna duda ahora mismo. ¿Y qué pasó con Pete Buttigieg, Carlos? Porque, por supuesto, estábamos hablando de que había sido una campaña impredecible en muchos sentidos, y hemos visto muchos cambios. Primero hemos visto el liderazgo de ahora de Sanders, pero en esa misma posición estuvo Biden en algún momento, e incluso la propia Elizabeth Warren. Es una contienda que ha estado cambiando constantemente, y vimos un gran impulso por parte del exalcalde de Indiana después de los caucus de Iowa, que con todo el desastre que fueron para el Partido Demócrata, pues él salió victorioso, salió con un gran impulso. ¿Qué le pasó a su campaña? Creo que no ha logrado alcanzar a las minorías como él hubiera querido. Es decir, las minorías no se sienten representados en él. Este es básicamente el problema. Y creo que él ha reaccionado con mucho sentido de la responsabilidad. Él reconoce que hay posiciones semejantes a la suya, que su propia candidatura no va a avanzar, y que es mejor ahora retirarse, y lo que yo espero es que endose los votos, ¿no? No sé si a Biden o a Klobuchar, pero en cualquier caso que declare su apoyo, defina su apoyo, y permita que una candidatura de las llamadas centristas o moderadas sea la victoriosa, probablemente Biden. Y no la postura más bien socialdemócrata de Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que también creo debemos esperar que retire su candidatura pronto, ¿no? Profesor. Me parece que yo soy un poco más cínico. Yo creo que en este caso Buttigieg no sigue porque no tiene plata. Él pensaba que con Iowa, en realidad con su victoria, pero esa victoria fue opacada por todo el problema de Iowa, de todo eso, nadie se dio cuenta, entonces no pudo recibir más dinero. Él pensaba con Iowa, ganando eso, acercándose, iban a dar más y más dinero, y así podía seguir adelante, pero más bien todo lo contrario, es que eso no tuvo suerte en eso. Entonces por fin dijo, bueno, para el supermercado ni tengo ya dinero para realmente competir, ¿para qué voy a seguir aquí en el juego si no tienes razón? Y creo que también tiene mucho que ver con eso.
Pero al menos lo que sí hay que reconocerle, yo coincido con lo que dice Carlos, si bien efectivamente yo creo que al revisar las matemáticas, los números efectivamente no le daban, sabía, era bien números, conocido, ¿no? claro, que no tenía el apoyo de las minorías que son fundamentales para ganar las elecciones en este país. Sí es cierto que al menos en el discurso, pues él dice, ¿no? Creo que para mantener viva la esperanza, la fe, para seguir, para que sigan vigentes nuestros objetivos y nuestras metas, pues lo responsable es retirarme y hacer lo posible para unir al partido y para unir al país. ¿Crees que veremos a un Pete Buttigieg, Alfonso, endosando a Bernie Sanders, sumándole a su campaña o a quién? ¿Qué esperaremos en los próximos? Yo creo que va a tardar en ofrecer el respaldo, ¿no? Yo creo que él esperará a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Es demasiado pronto para lanzarse a respaldar a uno u otro. Yo creo que, aparte de Biden, quien está aplaudiendo más esa decisión también es el Partido Demócrata, el comité del Partido Demócrata, que es que ves sus planteamientos respecto a Bernie Sanders y es casi el adversario, cuando no el enemigo, ¿no? Entonces yo creo que esta salida, digamos que en cierto modo le da un poco de aire para encabezar o para encauzar ahí el respaldo hacia Biden como la figura que pueda aglutinar toda esta cuestión. Yo creo que otro tema importante en la retirada de Pete Buttigieg es que arroja sombras sobre el principio, sobre el comienzo de las primarias aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, la victoria de Iowa y Nuevo Hampshire se está demostrando que no tienen una relevancia en los Estados Unidos del siglo XXI, ¿no? Esto, a finales de 1970 o 1980, igual todavía podía tener un cierto peso, pero la realidad es que los Estados Unidos de ahora, especialmente unas primeras demócratas, si no cuentan con el apoyo de los afroamericanos y de los latinos, es totalmente irrelevante, ¿no? Entonces son primarias o caucus que sí que tienen un peso simbólico importante y a nivel de política a pie de calle, digamos, pero que en la realidad del país, para mí, no son más que una nota al pie de página casi folclórica, ¿no? Salvo que a Bernie Sanders sí le han servido. Pero en cualquier caso, quería simplemente retomar el hilo de algo que había dicho Eric, y es nuevamente Bloomberg. Bloomberg nos ofrece ahora una oportunidad extraordinaria a los analistas. Es un experimento perfecto. ¿Qué cosa puede hacer la publicidad sola? Sí, porque no ha hecho nada más, no ha hecho nada más. Y en los debates le ha ido bastante mal, le ha ido terrible. Exacto, sí. Y acaso no haga mucho, pero en todo caso tenemos que observar eso con mucho detenimiento, ¿no? Ajá. Y él, hay que recordar, no estuvo presente en las boletas electorales en las elecciones primarias de Carolina Hasta del Sur, ahora, sí. pero esta será la primera vez que estará apareciendo. Habrá presión para que si no tiene un buen desempeño se retire, para que sume fuerzas a los candidatos que salgan mejor posicionados. ¿Habrá presión para que más candidatos se retiren? Sí, desde luego. Yo creo que Bloomberg, el supermartes es el momento, o lo consigue, o entonces no tiene ningún sentido que avance su propuesta, ¿no? Porque la apuesta de él es que está California y Texas, que son como los grandes caladeros de votos en estas primarias, y su apuesta es: yo gano uno de los dos y me posiciono ya con un número de delegados suficiente, en lo que es totalmente irrelevante lo que haya pasado previamente, ¿no? Entonces yo creo que Bloomberg sí que se verá lo que ocurre el miércoles después del supermartes, pero la cuestión es que su bolsillo es tan amplio y tan poderoso que puede permitirse hacer lo que le plazca, ¿no? Sí. Bueno, lo interesante con el supermartes es que por primera vez California tiene algo que ver con esto. California siempre, yo vivía antes en California y bueno, nunca contaba mi voto hasta cuando ya era la elección primera en California, ya estaba prácticamente definido. La contienda presidencial, como estamos en otra zona de tiempo, entonces hasta que ya llega California, ya la cosa está decidida, entonces al final casi nunca valía. Esta vez sí. Por primera vez sí, y Texas y California, y creo que lo han hecho los demócratas esta vez así, justamente para evitar lo que pasó la vez pasada, que era la última vez que tuvimos con Obama y Clinton, esa contienda así tan destructiva para el partido, para ya tener un ganador casi al principio, para que pueda más bien acaparar fuerzas para seguir adelante, para tener más posibilidad contra el contrincante republicano, que obviamente en este caso va a ser Trump.
Bueno, pensé que te ibas a quejar de California en la elección general, donde tu voto republicano no cuenta, ¿no? Sí, ese es el problema. No cuenta, no puedes decir sea lo que sea, no importa, esa es la cosa. Bueno, pues estaremos siguiendo, por supuesto, muy de cerca mañana el supermartes aquí en la Unión Americana. 14 estados, 1/3 de los delegados estarán en juego y sin lugar a dudas será un paso importante para la contienda de los demócratas y acercará más a la definición sobre quién será el candidato que estará enfrentando al presidente Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. Hacemos una pausa, tenemos mucha más información. Continuamos aquí en Club de Prensa. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Club de Prensa. Antes de continuar con el análisis de los temas más importantes, le reitero la invitación para que nos haga llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Comente con nosotros los temas de esta mañana en nuestra cuenta de Twitter, @ClubPrensaNTN24. Nos vamos ahora a Uruguay porque ahí este domingo tomó posesión el nuevo presidente Luis Lacalle Pou, quien tras 15 años de gobierno de centro-izquierda pues llega al poder con una coalición de centro-derecha preocupado principalmente por rebajar el déficit en la nación sudamericana, así como para mantener los equilibrios diplomáticos entre sus dos principales socios, Brasil y Argentina, que, Alfonso, últimamente no se están llevando muy bien. ¿Qué podemos esperar de este gobierno de Lacalle Pou? No, hay grandes expectativas de cara a cómo Uruguay retoma, digamos, la senda de la centro-derecha después de, como bien decías, 15 años de gobiernos de izquierda que habían sido una cierta referencia en la región, ¿no? Con José Mujica, con Tabaré Vázquez en 2 ocasiones. El discurso de Lacalle Pou, digamos, es bastante claro dentro de las reglas de la centro-derecha, ¿no? Austeridad, orden, seguridad, rebajar el déficit fiscal. Y la gran diferencia, digamos, es a nivel internacional, ¿no? Porque si vimos que Montevideo previamente, especialmente con Mujica, sí que se alineó en el ala izquierdista, digamos, de la región, Lacalle Pou sí que ha marcado distancias muy claramente con Cuba y sobre todo con Venezuela, ¿no? Entonces veremos a ver cómo gestiona este pequeño cambio en la región y luego, por otro lado, el equilibrio con Brasil y Argentina, ¿no? Sus dos grandes socios, economías y países mucho más grandes y en los que Uruguay tendrá que jugar e hilar muy fino a la hora de saber lidiar tanto con un presidente de extrema derecha como Jair Bolsonaro, como justamente con el regreso del peronismo en Buenos Aires. Sí, Lacalle Pou no ha tenido ningún tipo de miramientos al calificar como dictadores a los líderes de Cuba, de Venezuela. Eso lo coloca, digamos, más cerca de Brasil, pero sin lugar a duda es importante también mantener una buena relación con Argentina, otro de sus principales socios comerciales. Sí, Uruguay antes creo que tenía más rol de bisagra entre Brasil y Argentina, ahora menos porque pertenece al Mercosur. Y el Mercosur ya le quita mucha posibilidad de actuar independientemente. Entonces, sí, se tiene que acatar mucho más a Brasil y Argentina está mucho más afectado. Bueno, el país obviamente está muy afectado porque antes era, yo soy historiador, entonces era o la banda oriental de los argentinos o la provincia cisplantina de los brasileños o los portugueses. Y entonces, bueno, fue inventado como país justamente para eso. Y ahorita el problema es cómo juega eso. Creo que Lacalle Pou es un hombre bastante hábil y bastante moderado, entonces se va a cuidar mucho y sabe cuidarse mucho. Para mí lo más importante en realidad no es eso, porque Uruguay no tiene mucho poder de hacer cosas con Brasil en particular, que es la gran potencia, Argentina mucho menos, pero tiene que ver con Venezuela en particular, que eso fue antes un lugar donde Maduro podía también respaldarse y todo eso, y me parece que en la política internacional es donde este cambio va a tener más efecto que a nivel local, digamos, dentro del Cono Sur. Y ha llamado la atención que también en estas primeras declaraciones se ha expresado un interés por parte del nuevo gobierno de Uruguay por firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Eso será parte del programa para mantener una economía pujante, digamos, o que mejore un poco la economía en Uruguay? Bueno, no está claro que vaya a ser beneficioso, porque además la situación económica, a pesar de las cosas que se dice, casi 5% de déficit fiscal y qué sé yo, no es una situación mala. Uruguay tiene un rango de exportaciones
muy saludable y ha tenido durante el Frente Amplio sus calificaciones de inversión bastante altas. Entonces, no es mucho lo que hay que solucionar económicamente. De lo que se trata es dar un giro de políticas más orientado a una ideología que a la otra. Ahora, lo que decía Eric respecto de la relación con Argentina es una relación mucho más fácil porque se dan todas las afinidades culturales posibles y sin embargo ahora hay una cierta disonancia ideológica. Vamos a ver cómo funciona en la práctica. Yo no creo que es fácil trabajar con Jair Bolsonaro, aunque se tenga coincidencias. ¿No? Es algo así como tratar de trabajar con Trump, o sea, es territorio minado, digamos, ¿no? Respecto de Venezuela y de Cuba, ciertamente Uruguay o cualquier otro país latinoamericano y su política son más importantes para estos dos países que viceversa. Es decir, pelearse con Cuba y con Venezuela es políticamente muy barato, ¿no? No tiene consecuencias mayores. Claro. Sí. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, muy de cerca este tema, el nuevo gobierno de Uruguay. Le estaremos contando aquí cómo avanza. Cambiando de tema, vamos ahora a Argentina, precisamente, lo habíamos mencionado, porque también hace unas horas el presidente Alberto Fernández anunció su intención de enviar al Congreso una iniciativa para despenalizar, para legalizar el aborto allá en la nación sudamericana. Hay que recordar que es un tema que ya se ha discutido previamente, pero que en el 2018, cuando se sometió a votación, la Cámara de Diputados lo aprobó, pero el Senado finalmente lo rechazó. ¿Será esta una nueva oportunidad, profesor Langer, en la que avanzará este tema finalmente en el país sudamericano? Yo creo que sí, porque los peronistas dominan el Senado, entonces mucho más fácil, antes era más difícil. Lo que me pregunto, y me parece una muy interesante pregunta, ¿qué pasa ahora con la relación con el Papa Francisco? Porque él ha apoyado mucho a Fernández y entonces se ha visto como el papa peronista, ¿no? De alguna forma, pero ahora va en contra de una de las reglas más importantes de la Iglesia Católica, que está completamente contra el aborto, siempre lo ha sido. Entonces, ¿cómo se va a cambiar la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno argentino? Eso me parece muy interesante, que vamos a ver en el futuro qué va a pasar allá. Efectivamente, aquí entra un personaje de ficción, la Iglesia Católica Argentina, que no existe como no existe la Iglesia Católica estadounidense. Se trata de la Iglesia Católica Romana en Argentina. Y esto es importante subrayarlo porque es el clero, no el conjunto de la población, que tiene toda suerte de opiniones, prácticas de muy distinto tipo y que no se alinean con la postura de los clérigos, que además ni siquiera son electos, son nombrados, claro, y desde Roma. Entonces, sin embargo, son un actor político, sin embargo, tienen alianza con ciertas élites, y hay que tomar en cuenta sus actitudes, pero no tanto como la gente cree. Yo creo que allí hay una suerte de tigre de papel, a pesar incluso de que el Papa es argentino. En cuanto al apoyo a Fernández, más es lo que hemos especulado los analistas que lo que él ha hecho, ¿no? Aunque bueno, sí, su discurso, cuando lo veo en español, es muy peronista, ¿no? Sí, sí. No, y él ha sido consistente en este tema. Yo recuerdo desde, me parece que la víspera de que tomara posesión o pocos días después de haberlo hecho, ya había señalado que este sería uno de los temas que estaría abordando y creo que lo ha hecho en términos muy claros. Él ha dicho que son diferentes los desafíos que tiene que enfrentar una mujer que decide ir adelante con su embarazo y también aquellas mujeres que deciden interrumpirlo. Y el Estado debe proteger a todas esas mujeres, Alfonso. Sí, y hay que recordar, hay que contextualizar esto en el marco de la América Latina actual. Solo Cuba y Uruguay tienen legalizado el aborto. O sea, es una región en la que la prohibición del aborto es totalmente mayoritaria, ¿no? Entonces yo creo que sería un paso muy importante. Son Cuba y Uruguay, que son países pequeños, que Argentina, un país con más de 40 millones de habitantes, dé este paso al frente y digamos que empuje estas reivindicaciones y estos derechos femeninos que deberían ser básicos, ¿no? Respecto a la cuestión de las políticas y cómo se enmarca en el inicio de la gestión de Fernández, yo creo que, si bien es verdad que él había comentado que era una de sus prioridades, yo creo que es importante analizarlo desde el punto de vista del capital político que Fernández va a gastar ahora en las negociaciones con el FMI, sobre todo con los acreedores privados, ¿no? Yo creo que debe contentar a gran parte de su electorado de izquierdas
porque lo que va a venir después de las negociaciones con los acreedores privados, que seguro van a ser muy complicadas y van a conllevar un cierto tipo de ajuste económico por un lado y por otro, ofrecerles una victoria en primer momento a su electorado para poder luego pasarles, digamos, la píldora envenenada de los ajustes económicos que van a venir, lo reconozca o no lo reconozca Alberto Fernández, ¿no? Bueno, y creo que hay una faceta también que hay que tomar en cuenta. Por lo general nos confundimos cuando pensamos que Buenos Aires es Argentina y Argentina es Buenos Aires, y no es así. Yo trabajo más que todo en las provincias más al norte y yo sé que son mucho más conservadores. Entonces, allá creo que hay que también tomar en cuenta que Fernández realmente está hablando más que todo el público de Córdoba, de Buenos Aires. Bueno, eso ya es un tercio o más de la población en Argentina, es muy grande, pero al mismo tiempo hay que saber que hay muchas facetas allá también regionales de provincias, y lo que tenemos que tomar en cuenta es que Argentina sí tiene un federalismo real. Quiere decir que las provincias tienen mucho que ver también, y los gobernadores de las provincias tienen mucho que ver, y que muchos son mucho más conservadores que Fernández, aún los peronistas allá, que es muy interesante también. Bueno, es un tema que sin lugar a dudas llama la atención, es un tema muy divisivo en cualquier parte del mundo, pero bueno, es un tema que efectivamente se ha estado impulsando desde diferentes trincheras, así que veremos cómo le va al presidente Fernández con su iniciativa para legalizar el aborto en Argentina. Antes de concluir este bloque, hablemos brevemente de lo que pasa en Bolivia. Tenemos noticias nuevamente, le estamos dando seguimiento a todos los acontecimientos políticos que se llevan a cabo en ese país. Ahora la presidenta interina, Jeanine Áñez, ha señalado que el gobierno de Evo Morales tenía connivencia con al menos 9 organizaciones criminales extranjeras. Ha dado algunos nombres puntuales, entre ellos los Zetas en México, pero no ha ofrecido ninguna prueba, ninguna evidencia que respalde estos dichos. Hay que recordar que la presidenta Áñez está en campaña, está buscando ser electa como presidenta de la nación sudamericana. Profesor, yo sé que ha seguido muy de cerca este tema. ¿Qué interpretación le das a estas declaraciones? Bueno, yo creo que, como dices muy bien, creo que tiene que ver más que todo con la campaña. Evidentemente hay elementos criminales de muchas organizaciones en Bolivia. Creo que más que todos los brasileños, más bien que los mexicanos, porque muy lejos y tienen mucho más contacto. Y sí hay narcotráfico que sale de Bolivia. Entonces ella está señalando algo que en realidad todo el mundo sabía, pero no digamos lo que hay que tomarlo en cuenta es un poco diferente, en el sentido de que no es que hay organizaciones que dominan territorios o algo así, sino que hay evidencia que hay miembros allá que quizás estén allá para estar buscando producto y todo eso, pero no es, digamos, que hay una dominación de alguna forma de esos elementos allá. Entonces hay que, como se dice en inglés, take it with a little bit of salt, ¿no? Un poco con sal, así que quiere decir que sí, algo sí tiene que ver, pero no creo que sea tan importante que debería ser noticia a ese nivel, aunque Áñez está tratando de reforzar eso. Bueno, sí, o sea, creo que es muy curioso que ninguno de los otros países implicados lo hubiera notado. O que hable de Sendero Luminoso, que es una organización casi inexistente y que está pues, arrinconada en un sector de la ceja de selva del Perú. Creo que sí, que hay presencia pues, criminal en todos nuestros países, porque hay toda suerte de ineficacias en el aparato del Estado para controlar estas cosas. Y aquí también, ¿no? Y en los Estados Unidos, por cierto. Sí. Y entonces, lo que está claro, sin embargo, que ninguna de estas organizaciones ha tenido influencia sobre ningún sector del gobierno de Morales. Acusemos a Morales de todo aquello que es culpable, pero esta señora le sigue inventando cosas porque está en campaña electoral, ¿no? ¿Este tipo de acusaciones, Alfonso, le suman o le restan a Áñez? Yo creo que le restan, y le vienen restando ya desde hace meses, ¿no? Porque ella asumió el cargo, digamos, de capitana para llevar esta transición hacia las nuevas elecciones de manera interina. Y lo que hemos visto es que ha dedicado gran parte de su tiempo, más que a asegurar que las nuevas elecciones sean limpias, transparentes y justas, a desacreditar al gobierno previo de Evo Morales y perseguirle a él o a sus seguidores por activa y por pasiva, ¿no? Yo creo que
Áñez, además de, en último momento, y negándose a sí misma, anunciar que se presentaba ella misma a las elecciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Jeanine Áñez, si bien llegó en un momento muy complicado y es verdad que la situación era complejísima, a mi juicio no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Sí, ese creo que fue uno de los temas principales, ¿no? Ahora voy contigo, Eric, pero el tema ese de haber cambiado de opinión, primero posicionándose como una persona que va a encabezar esa transición, que no se iba a presentar a las elecciones, y haber cambiado ahora la pone en una posición distinta, en la que claramente pues tiene un interés muy concreto. Sí, la ultraderecha ha tomado el poder en Bolivia, eso es claro, pero sí ese discurso que da Áñez más bien cunde muy bien con la clase media en Bolivia, porque siempre han sabido que el narcotráfico tenía mucho que ver con la prosperidad de Bolivia, entonces le creen y en realidad yo creo que sí tiene un efecto muy grande, porque yo tengo muchos amigos que creen mucho en ese discurso. Y pues creo que es algo bien potente dentro de Bolivia, mucho más de lo que pensamos desde afuera. Pero desde adentro, en Santa Cruz, por ejemplo, en Tarija, en Sucre, en lugares allá, sí, eso más bien tiene una resonancia muy, muy grande. Lo que temo es que Áñez no tiene chance de ser presidente igual, entonces está restando otra vez la posibilidad de que sea otro, que no sea un masista que sea presidente. Con ese discurso, siguiendo tratando de ser presidente, quiere decir que ella da por seguro a más la victoria electoral, por lo menos preliminar, y vamos a ver si será suficiente para después que Luis Arce vaya al poder o que sea otra persona. Pero Áñez en sí no creo que tenga la posibilidad. Igual sería Mesa en particular, y le está restando más bien fuerza a los otros que son más moderados que ella. Y ahondando las visiones, ¿no? En el camino. Exacto, otra vez, sí. Bueno, pues veremos, por supuesto, lo que ocurra en Bolivia. Seguiremos dándole seguimiento. Estamos en la víspera de las elecciones, que serán en unos días más. Así que, por supuesto, aquí le estaremos informando. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Club de Prensa. Continuamos con más aquí en Club de Prensa. Vamos ahora a la actualización de uno de los temas que permanecen en los titulares de la prensa internacional. Me refiero, por supuesto, al coronavirus, que sigue cobrando víctimas mortales. Son 3.000 ya las víctimas mortales de esta enfermedad en todo el mundo. De acuerdo con la cadena CNN, 89 de ellos aquí en la Unión Americana, donde ya 2 han sido víctimas fatales en el estado de Washington, y al parecer hay ya casos registrados en Nueva York, en Manhattan, así como en el estado de Rhode Island. En Latinoamérica, por supuesto, también México ya ha registrado 4 casos, Ecuador ha registrado su primer caso, así como la República Dominicana, Brasil 2, y es un virus que se continúa expandiendo en diferentes regiones del mundo. En Europa, por supuesto, se han dado a conocer diferentes medidas para limitar la concentración de personas. En Asia, en Medio Oriente, son ya los números que se siguen acumulando sobre esta enfermedad. Alfonso, ¿la respuesta internacional ha sido la adecuada hasta este momento? Bueno, ha sido un poco caótica, pero como caótica han sido las informaciones que han ido apareciendo, ¿no? Yo creo que se ha empezado a actuar quizá tarde, pero sí que hay una cierta coherencia o coordinación. Dejemos aparte el caso de aquí del presidente Donald Trump, que siempre actúa en solitario, ¿no? Pero yo creo que a nivel europeo sí que se ha tratado un poco de contener la cuestión. Lo que pasa es que es muy complicado cuando tienes unas fronteras en las que hay un libre tránsito de personas por tierra, hay una comunicación, unas relaciones y unos flujos que es muy, muy difícil de controlar, ¿no? Yo estoy más preocupado aquí por Estados Unidos, en primer lugar por las declaraciones del presidente Trump, que carece totalmente de credibilidad alguna, ¿no? En un momento dijo que era un embuste de los demócratas, luego dijo que no había ningún problema, luego de repente sí que reconoció que parece ser que hay alguna víctima mortal aquí. O sea, ha habido un... Que en el verano se iba a tranquilizar que todo, con primavera iba a solucionarse la cuestión. Entonces, una serie de declaraciones que yo creo que al ciudadano común, o sea, le dejan en un estado de perplejidad y estupefacción, ¿no? Y a esto se añade, el otro día estaba leyendo una historia muy interesante, la preocupación que se genera aquí en Estados Unidos por el hecho de que hay 30 millones de personas sin seguro médico, de manera que esa gente, en el caso de que sufran los síntomas, no van a acudir a un doctor para chequearlo porque carecen de seguro médico. Y en segundo lugar,
tampoco un tercio de los trabajadores no cuentan con baja por enfermedad. De manera que si ellos están enfermos van a seguir yendo a trabajar porque no cuentan con los recursos para quedarse en casa, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, en ese sentido, es un foco potencial muy grande de lo que pueda ocurrir, pese a lo que diga el presidente Donald Trump de que la situación está bajo control, ¿no? Y cuestionado también en el sentido de que, seguramente usted lo recuerda, lo comentamos en esta mesa hace unos días, nombró al vicepresidente Mike Pence como el encargado, digamos, la cara más visible de los esfuerzos de la administración para encabezar este combate o estos esfuerzos de contención del virus, una figura evidentemente muy relevante en materia política, pero sin ningún tipo de experiencia en manejo de este tipo de emergencias sanitarias, de temas de salud pública. ¿Hay motivos para la preocupación aquí en Estados Unidos? ¿Compartes, Eric, el análisis de Alfonso? Más aún por lo del vicepresidente. Porque, es peor todavía. Sí, porque el vicepresidente es anticientífico. Él solamente cree en Dios, no cree en los científicos, y él está manejando toda la información sobre el virus. Pasa ahora por su oficina. Creo que más que todo es una operación política que una operación sanitaria. Y eso es muy preocupante. Por ejemplo, hoy en el Washington Post apareció que en el estado de Washington parece que el coronavirus ya está muchas semanas, 6 semanas allá, que fue recorriendo por mucha gente, y ya mucha gente está infectada, pero nadie sabe porque no han hecho los exámenes correctos y todo eso. Entonces, quiere decir que esta enfermedad dentro de Estados Unidos y dentro del mundo va a ser endémica. Es algo que hasta que no haya una vacuna, que parece que va a ser mínimo un año más, la gente se va a enfermar, y es como una gripe, pero sí tiene una mortalidad como 2 o 3 veces más allá. Dicho eso, en Estados Unidos ya han muerto más que 15,000 personas por la gripe común, y muy pocos en comparación con el coronavirus, que no ha matado tanta gente ni en China. Entonces vamos a ver cómo funciona todo eso, y sí, como decías, y vos también, hay mucho material para preocuparse, porque las cosas creo que van a ir muy rápido de mal en peor. Carlos. COVID-19, desde el ángulo de los epidemiólogos, cuando tenemos 1 o 2 muertes, la enfermedad está instalada. Y está instalada porque, primero, tiene 2 o 3 semanas de incubación. Y en segundo lugar, porque, aunque tiene una tasa de mortalidad relativamente alta, la inmensa mayor parte de los casos son leves. Y mucha gente no va a reconocer que tiene enfermedad y la supera. Entonces, este conjunto de informaciones, digamos, nos dice que tenemos enfrente una pandemia instalada en los Estados Unidos y en otros países, y que esto debe enfrentarse de manera más decidida y más aconsejada por la ciencia, ¿no? Y también tendremos que ver las reacciones en los países sudamericanos, donde también, por supuesto, está la interrogante sobre los sistemas de salud. Aquí en Estados Unidos, como tú bien mencionabas, Alfonso, pues hay muchas personas que no tienen acceso a un seguro médico que les permita atenderse, pero también es el caso de países menos desarrollados, en donde efectivamente pues también las consecuencias pudieron ser todavía más graves. Sí, porque la gente no tiene dinero para ir al médico y entonces no puede, o están en lugares tan aislados en el campo donde no hay médicos y hay postas sanitarias apenas, y es un gran problema. Entonces va a morir más gente, pero hay que tomar en cuenta que no es una enfermedad tan grave como era el SARS o el MERS, que mataba a mucha más gente. Es como, yo soy doctor, pero no médico, y lo que sí creo que sé es que es como una gripe, pero puede ser más fuerte, entonces la mortalidad es más alta. Pero no es como la peste negra, algo así, que va a matar 1/3 de la población, algo así. La mortalidad es más o menos el 2%, que es como 4 veces más que la gripe normal, pero tampoco es que va a matar a millones de personas. Me parece que más bien la gripe de 1918 fue más fuerte de lo que sabemos de los datos, pero vamos a ver, porque la otra cosa del coronavirus se muta y muta muchas veces, entonces puede ser que haya mutaciones aún
más fuertes o también que más bien se suaviza y se vuelve una gripe común, como muchas después de un tiempo, porque eso justamente el asunto del virus, que cambia y cambia a cada rato y más gente entra, más gente infecta, más puede cambiar. ¿Ha fallado los medios de comunicación, los gobiernos quizá, en poner el tema del coronavirus en su justa dimensión? Es una pregunta que me gustaría dejar aquí en la mesa, porque escuchamos de repente este pánico que se genera, gente muy preocupada, corriendo a comprar mascarillas, corriendo a tratar de protegerse, y por otra parte luego escuchamos esto, que en cuanto sabemos más información, pues tenemos un poco más de claridad en el sentido de que pudiera no ser una enfermedad tan grave, pudiera pues simplemente tratarse de una gripa más fuerte. Yo leía una opinión de una persona invitada en el Washington Post este fin de semana, una persona que tiene coronavirus, diciendo pues básicamente estoy en aislamiento, tomando una gran cantidad de bebidas rehidratantes, me estoy pasando como si tuviera una gripa fuerte, pero no es ni de cerca algo que me haga sentir mal. Estoy trabajando desde casa, sigo tratando de pues, avanzar con mis pendientes. ¿Ha habido una falta de dimensión de este problema? Probablemente. Yo creo que también lo que hace falta son más voces científicas, ¿no? Más expertos hablando de la cuestión y menos políticos comentando la jugada en función de sus intereses partidistas o no, ¿eh? El otro día el jefe de gabinete de la Casa Blanca, su recomendación fue apaguen el televisor, ¿no? O sea, estamos allá poniendo o tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? Yo creo que aquí lo que hace falta es que aparezcan de manera creíble expertos científicos que expongan los hechos y la situación con pragmatismo y con una cierta transparencia, ¿no? Y que no se utilice de manera política o partidista en un sentido o en otro, ¿no? No caigamos en la costumbre de Trump de hablar de los medios de comunicación en masa. En realidad, los medios de comunicación han respondido a esto según su calidad habitual y ha habido muy buena información publicada y presentada. El problema es ciertamente la clase política y sobre todo los que están en el poder. Y entonces la manipulación de estas cosas, el agregar información falsa, realmente daña la posibilidad de que la gente se forme una opinión y adquiera cierto comportamiento que permita minimizar, digamos, porque es verdad que la inmensa mayor parte de los casos son leves, ¿no? Y esto la población debiera saberlo. Sí, y los medios sociales más bien aumentan eso porque nadie tiene control de esos medios sociales y no es una información necesariamente fidedigna y eso es justamente el problema. Muy bien, pues por supuesto la recomendación es que se mantenga bien informado, fuentes confiables de información, nada como tener información de calidad al momento de tomar decisiones. Hacemos una pausa, regresamos con más Club de Prensa. Continuamos con más aquí en Club de Prensa. Este sábado pasado, Estados Unidos y los talibanes, una guerrilla que combatió durante 19 años, firmaron un acuerdo en el que se plantea la retirada total de las tropas extranjeras de Afganistán durante los próximos 14 meses. Es un acuerdo que busca lograr la paz y también que intenta lanzar un proceso de reconciliación. Ha sido recibido con buenas expectativas, pero también con cautela. Alfonso, ¿por qué? Buenas expectativas porque después de más de 18 años de guerra, cualquier paso acercando la paz o digamos una tregua definitiva, yo creo que es bienvenido por todas las partes que ya están agotadas de pelear y ya no saben muy bien ni por qué es por lo que pelean, ¿no? Las dudas vienen del hecho de que tres son las partes que deberían formar parte de la solución: los talibanes, Estados Unidos y el gobierno afgano, y este acuerdo solo forman parte dos. Son los talibanes y Estados Unidos, de manera que el gobierno afgano no ha sido parte del acuerdo y ya ha señalado que uno de las condiciones o de los elementos, que es la liberación de 5.000 talibanes, a ellos no les consta y no tienen ninguna intención de llevarlo a cabo, ¿no? Por lo tanto, que esa sombra ya aparece por este lado, ¿no? Pero lo cierto es que aquí en Washington el presidente Trump, su campaña electoral era vamos a retirar las tropas, y esto, digamos, es un paso en ese sentido. Como Obama también lo intentó en un primer momento, luego tuvo que dar marcha atrás, yo creo que lo hablábamos antes aquí fuera de cámara, de que la realidad afgana es mucho más compleja de lo que los informes y los análisis desde la Casa Blanca plantean, y veremos, por eso las dudas, veremos hasta qué punto esto puede convertirse en una paz duradera, ¿no? ¿Es un triunfo en materia de política exterior para el presidente Donald Trump? Yo creo que es de inmediato un acuerdo muy precario y que tiene una serie de entrampamientos en el camino semejantes a
a las bombas que ponen los talibanes al lado del camino. Creo que es producto de la ambición política de Trump, de querer demostrar que él ha hecho algo para acabar con esa guerra. Y creo que puede tener efectos contrarios a eso. Efectivamente, el gobierno de Afganistán no ha sido parte de las negociaciones y no ha firmado los acuerdos. Y es, además de eso, un gobierno en disputa en donde dos candidatos dicen haber ganado la elección. Entonces la situación no puede ser más precaria, no puede ser más caótica y más difícil. Los únicos que marcan su propia victoria son estos dirigentes de esta facción, como me recordaba Eric, de los talib, ¿no? Es decir, los estudiantes del Corán. Nosotros le agregamos la S y decimos talibanes. Talibán es plural. Creo que ellos sí tienen razones para pensar que esto es una victoria. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a nuestros analistas. Ahí queda este tema para seguirlo discutiendo en una próxima emisión. Los esperamos aquí en Club de Prensa el día de mañana. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Que tenga un excelente día.